Mi nombre es Karen Dayana Gaitán Tapia y hablaré sobre el caso del soporte teórico para generar el análisis del caso, en el cual se realiza una valoración a nivel social, físico y cognitivo de la paciente, teniendo en cuenta la etapa de desarrollo en la que se encuentra la adolescente Anne, centrados en la teoría de Jean Piaget, la cual se centra en el desarrollo cognitivo e intelectual. Este no solo se centra en los resultados que el paciente tenía, sino también en los procesos que se realizaba para llegar a los resultados. Anne se encuentra en la etapa de las operaciones concretas del desarrollo del pensamiento. En esta etapa la niña ya ha adquirido una maduración biológica suficiente, teniendo un desarrollo del pensamiento lógico que ya no necesita tanto de una manipulación física. No presenta dificultades para relacionarse de manera adecuada en los diversos contextos como familiares y sociales. Se adapta y cumple la norma, desafía la autoridad con una motivación específica, la cual era permitir a su hermana morir dignamente. Se tallaba con ausentismos académicos causados por las intervenciones realizadas como donadora de su hermana mayor Kate, quien tiene diagnóstico de leucemia, y ahora por el proceso del duelo. La niña realiza actividades cada vez con menor presencia del adulto, buscando los medios para la resolución de sus conflictos. De la valoración psicológica inicial realizada a Anne, se concluye que presenta un estado mental conservado con algunas amenazas o factores de vulnerabilidad. Posterior al fallecimiento de su hermana, se debe cuidar de que se genere un adecuado manejo en el duelo y ansiedad, teniendo en cuenta que Anne era la principal donante de su hermana y la dinámica familiar desde su nacimiento está orientada hacia ella. Se sugiere apoyo interdisciplinario con el propósito de garantizar la vinculación del adolescente a procesos psicológicos ante la enfermedad de la hermana, seguimiento médico ante las posibles secuelas en su vida adulta por los múltiples procedimientos en los que se ha visto sometida desde sus primeros días de nacida, y a la carga emocional frente a su esquema como principal misión de conservar la vida de Kate. Bueno, entonces para hablar del diagnóstico y cómo llegamos allí, debemos de hablar de las estrategias y herramientas que utilizamos, que fueron entrevistas no estructuradas, semiestructuradas y el test de inventario de presión de Becker. La entrevista inicial nos orienta pues hacia el diagnóstico, porque fue importante conocer la historia de vida de Ana, los cambios en su conducta. Inicialmente hablamos de una niña extrovertida, resiliente, empática, con un adecuado rendimiento académico, y posterior al fallecimiento de su hermana, al deceso de su hermana, entonces es necesario o sus padres consultan debido a que su comportamiento su conducta se ha visto modificada, con sentimientos de culpa inconsciente, aislamiento social, momentos de introspección y tristeza. Basamos la observación en aquello que se verbaliza, es verbalizado por Ana, pero también es el lenguaje que no es verbalizado por ella, su expresión, si es cooperativa, el nivel de confianza que establece. Y consideramos a Ana como un todo, es decir, lo que relata y lo que no relata frente a diferentes contextos. También vemos cómo o revisamos cómo es ese comportamiento, cómo es esa conducta de esa historia de vida con su padre, con su madre, con su hermano, inclusive con el abogado que contacta para poder iniciar el proceso de la emancipación médica, y la relación que presentaba Ana con su hermana. Observamos sus síntomas y cómo estos pueden afectar en la vida futura de Ana. Dentro del diagnóstico, del posible diagnóstico, la posibilidad pronóstica, hablamos de episodio depresivo, de trastorno de ansiedad y estos dos no especificados, y trastorno de estrés postraumático. También revisamos factores relacionados con la enfermedad, como la experiencia familiar que tiene Ana, el duelo anticipado, la relación con sus padres, como hablábamos ahora, como factores precipitantes, el fallecimiento de su hermana, y los factores protectores que puede tener ella con su familia y el rol de apoyo pues que tiene.
Se analizaron las fortalezas y finalmente cuáles son esos factores que pueden intervenir en la pronta recuperación de ella. Más adelante entonces vamos a hablar de las recomendaciones y todo lo relacionado para avanzar en el proceso, para avanzar con el tema de la intervención con Ana. Teniendo en cuenta los diagnósticos que presenta nuestra paciente Annie y las condiciones en las que ha sido o se ha dado el transcurrir de su vida desde que nació, llegamos a la conclusión de una serie de recomendaciones para ella y para su familia, teniendo en cuenta el duelo por el que están pasando todos y que también es un duelo anticipatorio que ya se venía dado al cáncer que padecía Kate, donde sugerimos remisión a pediatría para que haya un seguimiento de todos estos procedimientos a los que Anne había sido sometida anteriormente y que puedan más adelante significar un trastorno en su salud. Remisión a psiquiatría en caso de que hayan casos como falta de sueño, como pensamientos suicidas, ataques de ansiedad, extrema tristeza, aislamiento social. Y se sugiere terapia psicológica semanalmente, donde lo que haremos es hacer un seguimiento a su duelo, darle estrategias de afrontación, vigilar y mirar en qué etapa va pasando, cómo va pasando su duelo por cada etapa, al igual. Y además se sugiere también, además de que se haga una terapia individual, que haya una terapia grupal para mirar cómo se está manejando en la familia este tema, que obviamente va a influir en todos. Nuestra paciente Dani, pero su entorno social va a influir completamente en su recuperación, en su manejo del duelo, en la ansiedad, en ese estrés que está por el que está pasando y por el que está pasando en estos momentos que hay un choque, pero por el que ha venido pasando todo este tiempo. Además de esto, se da a la familia unos signos de alarma, que es importantísimo distinguir y hacer seguimiento en estos casos cuando hay un duelo y más en una niña tan pequeña, que son, por ejemplo, que haya negación del dolor, que hayan alardes de fuerza y madurez, que no quiera mostrar realmente lo que está sintiendo por parecer fuerte y no ver sufrir a su madre, síntomas de depresión, dificultad para dormir, impaciencia, agresividad, que haya fracaso escolar o un desinterés particular por las actividades de las que antes disfrutaba, que haya deterioro en sus relaciones familiares e interpersonales, y esa que es supremamente delicada, mencionar el suicidio como una oportunidad de verse nuevamente con su hermana, y conductas de riesgo como alcohol, drogas psicoactivas o autolesionarse. Muy buenas noches, mi nombre es Claudia Valencia y como último punto del análisis psicológico voy a hablar de la terapia individual que se plantea por medio del siguiente esquema. En las entrevistas iniciales se realizará un análisis de las conductas y problemas, cogniciones, sentimientos, emociones y respuestas fisiológicas, conductas motoras. Se elegirán y definirán los objetivos terapéuticos durante el desarrollo de la terapia. Se aplicarán distintas técnicas de intervención según los objetivos, estructuración cognitiva, asignación de tareas graduales, etc. Durante este tratamiento, el paciente identificará en qué se basa su enfermedad, así como qué sucede en su estado de ánimo, comportamiento y pensamientos. El esquema sugerido ayudará a tomar el control de su vida y a responder a las situaciones. Se realizarán distintas técnicas de intervención según los objetivos, reestructuración cognitiva, asignación de tareas graduales, etc. Se aplicará la terapia de exposición. El objetivo de esta es hacer revivir al paciente la mayor parte posible de las experiencias relacionadas con la persona fallecida, para que puedas hacer frente a los pensamientos cognitivos mediante la descripción de los